La verdad se destapa y estampida de ratas. El diablo viste corbata, pone en la mesa la plata. La revuelta se desata, mata el ego, mata el miedo. Emprende el vuelo, rasga el cielo. Llueve fuego, llueve hielo, es el fin. Siente cómo se derrite tu blin blin. Siente cómo se reúne nuestro mitin. Ey, puños en el alto, surcan el asfalto. La tierra se revuelve, busca un nuevo pacto. Exacto, ajá. Es el último acto, hay un grito salvaje, se derrumba el lenguaje, se agitan las banderas de mar a cordillera, música de las esferas que desploma la quimera. Carnaval, calavera, carnaval, calavera, carnaval, calavera, carnaval, calavera, carnaval, calavera, carnaval, carnaval. En este momento el sistema violento. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por estar en este que es el cuarto capítulo, si no me equivoco, de la segunda temporada del programa Saltar el Torniquete. Estoy en Talca, vine a ver a mis viejos acá, entonces hay un poco un escenario medio distinto, medio improvisado, pero estoy muy contento, estoy muy emocionado porque vamos a estar hoy día con una persona que a mi juicio es uno de los intelectuales, académicos más brillantes de su generación y también de los más interesantes del momento actual en Chile. Estamos muy orgullosos de poder contar el día de hoy con un académico de la UDP. Bueno, decir el currículum de nuestro invitado es súper largo, pero en el fondo estamos con una mente muy brillante y que supongo que va a tener cosas muy interesantes que decir. Nos acompaña el día de hoy Hassan Akram. Hola Hassan. Hola Gonzalo, muchas gracias por la invitación y también por tan linda introducción. Muy generoso de tu parte, no sé si lo merezco, pero gracias. No, muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación y yo estoy muy convencido de lo que dije. Obviamente una opinión personal, pero realmente yo te he seguido bastante y me parece a mí que te has ido transformando en una de las referencias intelectuales de esto que uno podría denominar la nueva izquierda. Para partir, Hassan, me gustaría pedirte lo siguiente. En general en este programa a nosotros nos interesa mucho historizar a las personas, a los seres humanos que vienen a este programa, porque estamos convencidos de que las posiciones que tienes hoy día, las opiniones que tienes, tienen que ver un poco con la historia, con cómo te construiste. Entonces, a mí me gustaría partir, como yo supongo que toda la gente que te escucha en la tele o en los programas que tú haces, cacha que tú tenías un acento súper especial, y yo creo que una cuestión divertida sería partir sabiendo por qué tenías ese acento tan especial. Antes que nada, yo estoy muy, pero profundamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo soy profesor de política pública, yo estudié temas de economía, pero yo soy un creyente convencido de que economía es un tema con nombres y apellidos. Existen fuerzas impersonales, ¿cierto? El crecimiento, la inflación, la tasa de interés, pero detrás de esos efectos cuantitativos y esos indicadores hay nombres y apellidos. Incluso el conflicto de clases, que muchas veces está detrás de las dinámicas económicas, también tiene nombre y apellido. Entonces, muy a favor de esta idea de tratar de poner en historia las trayectorias de las personas y poner entonces su pensamiento en ese contexto. Yo tengo este acento porque yo soy británico, y entonces, claro, como estoy hablando en segundo idioma, además que yo aprendí castellano en Venezuela y después llegué acá, entonces eso explicaría así la forma de hablar, digamos. Yo nunca pensé que iba a terminar estudiando América Latina. Pero mi experiencia personal siempre fue con temas de desarrollo,
que para explicar, porque el término es muy común en Chile, economía de desarrollo es, para ponerlo en términos más brutales, la economía de países pobres. Es la economía de la superación de pobreza. Y eso para mí fue fundamental porque yo soy hijo de migrantes, efectivamente, que mis abuelos eran de la India y de Pakistán. Y aunque yo soy británico, tengo la experiencia desde la infancia de haber estado visitando a la India, sobre todo durante las vacaciones de verano. Y yo tengo un recuerdo nítido que quizás es importante en mi historia personal y ayuda a entender de dónde vienen mis ideas. Que yo tenía quizás unos 6, 7 años, no más que eso, y estuve en un auto con mi abuelo en Pakistán, y yo me acuerdo que el auto se detuvo al lado de un semáforo. ¿Ya? El chofer pone el auto así al lado, y ahí un niño que debe haber tenido la misma edad que yo, puso su mano por la ventana para pedir dinero. Y el chofer apretó un botón y subió entonces la ventana. Y ese recuerdo me quedó grabado desde ese momento. Y yo no entendía, siendo un niño, qué estaba pasando. Yo no entendía que yo estaba en un país subdesarrollado, yo no entendía nada de las desigualdades económicas, pero en ese momento, cuando vi esa ventana subiendo, quedó en mi mente la idea que hay algo en la distribución de poder o algo en la sociedad, en el mundo en que yo existía, que estaba profundamente mal. Yo siempre tenía esa idea que había algo malo en la sociedad, algo que se tenía que corregir, que es ese tema de la desigualdad, ese tema de la pobreza y la falta de derechos básicos para tantas personas en el mundo. Entonces, eso fue una experiencia muy poco común para un niño londinense, pero yo iba creciendo, iba estudiando el tema de por qué existen esas grandes desigualdades, y entonces me especialicé en economía de desarrollo, hice entonces pregrado en ciencia política, magíster en desarrollo económico, y de ahí yo estaba pensando, de hecho, en estudiar y trabajar siempre en Asia. Específicamente yo estuve en Indochina, estuve en Camboya, trabajando en proyectos con las Naciones Unidas, y por allá yo pensé que iba a ir mi carrera profesional, pero me contrataron para ir a Venezuela, porque habían pocos economistas que querían ir a un país en revolución socialista. Pero yo, que vengo de una familia que tiene una impronta... Bueno, de hecho, mis padres eran militantes del Partido Comunista de Pakistán, y de hecho terminaron en Inglaterra exiliados. Entonces, yo que tenía esa impronta comunista por mis padres, estaba interesado en ver cómo es ser economista en un país que está tratando de ser una revolución socialista, digamos. Entonces, yo fui sin hablar castellano, sin saber absolutamente nada de América Latina, teniendo toda una visión de lo que es el desarrollo, de lo que es la planificación, pero ideas sacadas principalmente de Asia y por supuesto de Europa. Y entonces llegué al Caribe y fue un choque muy fuerte. Yo aprendí castellano allá. Es que los venezolanos son tan desordenados que yo postulé para el trabajo poniendo en mi resumen curricular: yo no hablo castellano. Pero me contrataron sin leer todo lo que yo había escrito. Solamente vieron así como de dónde yo había estudiado y que quería participar, entonces ya. Entonces, por eso terminé trabajando en Venezuela, que fue una experiencia que me impactó mucho. Aprendí bastante del Caribe, uno de los peores lugares del mundo para un británico, una distancia cultural enorme, pero aprendí mucho de las dificultades con implementar políticas públicas de izquierda en un contexto de un Estado poco estable. Y de ahí volví a Inglaterra con la idea de seguir con temas de transformación económica en América Latina. Pero después de haber vivido así al alero del chavismo, yo ya estaba bastante cansado de ese proceso y quería entonces ir y estudiar el otro extremo. Entonces yo fui desde del gobierno de Hugo Chávez a estudiar el pinochetismo. Entonces yo llegué a Chile para ser profesor de la Adolfo Ibáñez, para escribir un doctorado sobre el modelo económico neoliberal en Chile.
Entonces tengo esa mezcla. Entonces el acento es producto de ser británico, pero también de haber estudiado en Venezuela. Y la visión que yo tengo es de haber visto y estudiado esos dos extremos, digamos, tanto el chavismo venezolano como el neoliberalismo pinochetista chileno. De ahí viene la mezcla mía. Hassan, bueno, te agradezco mucho por contarnos toda esta historia que es tremendamente interesante. Se entiende en esa historia cómo en el fondo tú has ido generando un pensamiento, un modo de mirar las cosas muy propio, probablemente porque has tenido influjos muy distintos, pero yo quiero retroceder un poquitito de esta imagen tan bella, pero al mismo tiempo trágica que nos comentas de este señor subiendo el vidrio a un niño pobre. Y uno podría pensar, cuando uno le duele el mundo, uno, por ejemplo, se puede hacer religioso, ¿no? Se puede hacer cura, o se puede ir a estudiar, o a ser poeta, o a ser artista, o, si uno es más académico, a estudiar sociología, psicología. Esto un poco también lo conversé cuando entrevisté a Nico Grau. ¿Qué es lo que te hace a ti de ese sufrir el mundo, de ese padecer el mundo, de ver la pobreza y la desigualdad, optar o pensar que tú puedes aportar a resolver ese problema estudiando una cuestión que para la gente común y corriente es tan lejana como economía? ¿Por qué? ¿Cuál es esa relación? Es una muy buena pregunta, Gonzalo, porque yo en realidad inicialmente sí quería ser cura. Como eso, hay varias personas en la izquierda parece que tenía esa vocación, porque viene de la vocación de servicio público, viene de ese impulso humanitario. Entonces, me acuerdo que yo llegué acá y una de las primeras personas que yo conocí por el vínculo con Venezuela fue Daniel Hadwe, y tuvimos esa conversación, curiosamente. Ahí por 2010 me contaba que él quería ser cura. También, sí. Vínculo, sí, porque al final es ese impulso de trabajo social y sobre todo el mensaje de la Biblia, la teología de la liberación, esa visión del Cristo histórico, el redentor de los pobres. Por supuesto que hay toda esa visión, y además que no mencionas la poesía. Yo soy historiador de la economía, no soy economista así que ve el mundo como los neoclásicos modelos matemáticos. Yo soy muy de la historia. Y en realidad yo empecé, además de querer ser cura, también me gustaba mucho la poesía. De hecho, sí, había escrito un par de textitos de poesía, pero me di cuenta que así como es bien difícil la actividad poética. Leonard Cohen dice que la poesía no es una actividad, es un veredicto, es un juicio. ¿Entiendes? Entonces, al final, por esa profunda dificultad, yo dejé al lado la poesía. ¿Cómo llegué a la economía netamente, después de esa emocionalidad del impulso humanitario? Es que yo empecé estudiando más bien ciencia política, porque yo entendí que esa pobreza que existía, esa desigualdad, esa injusticia, tenía algo que ver con la mala distribución de poder. Así fue la intuición. Y entonces yo empecé estudiando ciencia política y también historia. Y estudiando mucha historia, mucha ciencia política, empecé a darme cuenta yo creo que es la parte más fuerte y poderoso del canon marxista. Uno puede tener muchas dudas sobre el marxismo. Yo estoy bastante alejado del marxismo, sobre todo la teoría económica marxista, la teoría de plusvalor, la plusvalía, mucho de esa teoría de la progresión hacia el socialismo, el comunismo, como algo inevitable. Soy muy distante del marxismo, pero una de las cosas que sí creo que es fundamental, y Marx lo achuntó, es el tema de la teoría de historia. La historia mueve por razones materiales. Y al final fue eso, estudiando la política, estudiando la historia, que yo empecé a pensar que no, acá el tema económico es fundamental. Otra cosa que yo creo que es bastante importante en eso es que si uno está inmerso en países pobres, se nota que el gran problema es la falta de plata, la falta de cosas materiales, ¿no? Está bien decir que hay problemas de identidad, problemas de malos tratos, pero realmente cuando uno tiene una sociedad donde hay personas que están comiendo y personas que no están comiendo,
El problema no es el poder en el sentido que una persona tiene control por sobre otro y la libertad se limita. Importa re poco la libertad, un poco importa la democracia, importa mucho el hecho que no hay comida. Yo he visto a niños que tienen dificultad con caminar porque no tienen suficiente comida. Yo he ido a campos de refugiados donde hay personas que literalmente están a borde de muerte por la falta de recursos económicos materiales. Y entonces el camino de la economía siempre era muy evidente que era lo más importante. No porque me gustaba la metodología de la economía, no me gustó para nada. Lo que sí me gustó es la importancia fundamental de lo material, la lucha para la supervivencia dentro de la explicación histórica de las grandes desigualdades. Y por eso yo iba especializando más dentro del campo de ciencia política en lo que es la economía política y después en la economía de desarrollo puramente. Muy como en esa teoría, que es todo sobre todo en Gran Bretaña, de hecho, el mundo anglosajón, el concepto de desarrollo económico, la idea de que países pobres tienen que transitar por fases distintas para llegar a altos niveles de productividad. Que eso no es la teoría económica típica, sino que es algo específicamente para países que no han logrado así el mismo estatus que los países desarrollados, los países más avanzados. Esa idea de saltar etapas, ya, eso es un campo que existe y era muy útil para entender esa desigualdad que me preocupaba. Y por eso entré por economía. Hassan, ya avanzando un poquitito en tu historia, me gustaría preguntarte cómo fue tu experiencia, porque tú estudiaste en una de las universidades más prestigiosas, rimbombantes, que cuando se hacen películas se cita a Cambridge, ¿no? Como Harvard y otras. Y yo tengo la impresión, corrígeme si me equivoco, que tus posiciones personales, tu historia personal, tus preocupaciones, estaban un poco a contrapelo de lo que era la lógica estándar operando no solo en esa universidad, sino que en cualquiera, ¿no? O sea, es interesante cuando tú dices, a mí me interesa estudiar la historia de la economía, pero hay un momento en que la economía pretende transformarse en una ciencia y pasa de ser, en el fondo, lo que fue siempre, que era en el fondo como economía política, ¿no? Entendiendo que esto tiene una dimensión, tanto como tú decías, con personas. Hoy día hay economistas, te estoy metiendo hartas cosas en la sopa, pero que aparecen como expertos, como si estuvieran hablando de física o de esto. Mire, yo aquí no estoy opinando, yo creo que no hay que poner impuestos, pero no porque es mi opinión, sino que porque esto es lo que dice la teoría. Entonces ha habido un intento por una parte importante de la economía, lo que en general se puede conocer como toda la lógica neoclásica, de decir, mire, lo que nosotros estamos diciendo es la verdad, no es una cuestión con contenido político, no depende, también lo nombraste, de la lucha de clase, no es una posición que favorece a uno y desfavorece a otro, sino que es lo correcto. ¿Cómo fue para ti estar en ese mundo teniendo una posición que era mucho más valórica, mucho más comprometida con la realidad, etcétera? Lamento decirte o decepcionarte diciendo que no, nada de eso es cierto. Primero, Cambridge como universidad es una de las universidades más viejas de Europa, tiene una tradición desde el siglo XIV, está vinculado con la familia real, y es una institución monástica, pero eso es porque es una universidad muy vieja. En términos de su nivel social, ojo, una indicación. En Gran Bretaña, 7% de los estudiantes van a colegios particulares privados, que es el mismo número que uno ve en Chile. 7% de los estudiantes están en particulares pagados, ¿ya? De ese 7%, si tú tomas las universidades cuicas chilenas, la PUC, por ejemplo, la católica, ¿cuál es el porcentaje de estudiantes que son de particulares privados en la católica? Si es 7% de todos los estudiantes, y eso aumenta dependiendo de carrera. Y en economía, por ejemplo, aumenta yo me acuerdo que estaban las cifras en el libro de Patricio Meller sobre mercado de educación, que sube un 60 y tanto por ciento. 65, 70, algunas carreras cuando sube a 80. ¿Ya? Cambridge, desde un 7% en la población general, sube a un 50%.
50% de los estudiantes de Cambridge son de colegios municipales. ¿Ya? El grado de desigualdad que existe en la sociedad chilena es tan exageradamente alto que genera instituciones que son de élite, que son de verdad de otro mundo. La cuiquería de la católica, la falta de diversidad de ideas, la propaganda que ellos producen, que al final universidad viene del latín, de universo, de una diversidad de ideas. Entonces, una universidad donde realmente reproducen todas las personas de del mismo estatus social y de las mismas ideas, es una pésima universidad. Y eso es la realidad de las universidades cuicas chilenas, que son, para no ponerlo en lenguaje complejo, bastante pencas. Las universidades de élite en el mundo no son así, son mucho más heterogéneos. ¿Ya? Y en el caso de Cambridge, por ejemplo, entonces, porque es una universidad donde cuando yo estudié era gratis. Después, por el aumento en la cantidad de matrícula, empezaron a poner un sistema de créditos. Pero un sistema de créditos donde uno no paga ni un peso antes de graduarse y estar ganando dinero. Entonces, los que entran efectivamente sin pagar. De hecho, tienen un dinero que da al Estado para vivir, y además que el costo de todas las universidades era igual. Entonces, ir a Cambridge es igual como ir a Londres o ir a Edimburgo o ir a Sheffield. ¿Ya? Entonces, no hay un mercado de educación en ese sentido. Entonces, la formación universitaria mía, en términos de la heterogeneidad de los estudiantes, es mucho mayor que en las universidades de élite en Chile. Y además, hablando de eso, de la economía específicamente, y ese tema de la economía neoclásica, que al final terminó sacando todo lo que es la economía heterodoxa, la economía política, todo eso. Es muy cierto, pero yo no estudié en pregrado economía. Yo estudié ciencias sociales, ciencias políticas, y economía fue una de las cosas que estudié dentro de ese currículum de ciencias sociales, y después estudié específicamente economía de desarrollo, que para los economistas más matemáticos es el subgénero de economía más mal visto, precisamente porque es la parte de economía que ellos ven como sociología, que ven todas esas cuestiones más cualitativas, más históricas y todos los demás. Entonces, yo nunca fui una persona que estaba muy a contrapelo. Yo además estudié en King's College, Cambridge, que es, no sé si has visto la película de las espías de la Unión Soviética, un college que tenía una reputación por vínculo con la izquierda. Nosotros tuvimos un bar, claro, al lado de una construcción también de siglo XV, como de la iglesia, de la familia real y todas esas cuestiones de estatuas y de cuestión arquitectónica bastante vinculado con el poder del Estado y todas esas cosas, pero tuvimos así pintado en la pared el os y el martillo. Claro, sí, el martillo, porque al final había una tradición también de izquierda. Yo fui al mismo colegio que Eric Hobsbawm, por ejemplo, el historiador comunista de los espías, Anthony Blunt y ese grupo que estaban directamente trabajando para la Unión Soviética. Entonces, no fui contra, pero yo fui más bien parte de una tradición que existe en las universidades que son de élite, porque son de élite intelectual, no son de élite de plata, donde hay, por supuesto, porque es gente que está pensando el mundo, visiones siempre más críticas, más creativas, más con esa visión más buscando cambiar la sociedad. Perfecto. Te agradezco mucho la aclaración. Yo creo que es súper ilustrativo porque, claro, tú haces este paralelo, ¿no?, entre Cambridge, esta súper universidad, y la Católica, que yo no digo que sea una mala universidad, pero claro, en la Católica, para poder, o sea, yo tenía amigos que estudiaban ahí y les decían, les ponían un apodo por el hecho de ser becados, no me acuerdo cómo les decían, pero les tenían un apodo a los que estudiaban gratis, digamos. Entonces, claro, es muy distinto. Hassan, quiero insistir en un punto, dando un paso más allá, porque ya me aclaraste que era puro prejuicio mío lo que pasó en la U, pero de ahí para adelante, cuando tú saliste al mundo, ya como en el fondo como académico y todo, ¿ha ocurrido esto que yo te he dicho en el mundo en el que tú te relacionas, en los debates en los que participas, en el sentido de encontrarte con toda esa ortodoxia neoclásica que se ha impuesto de manera tan
brutal en el mundo, y donde tú decías un poco que cuando tú tienes una opinión de una cierta heterodoxia, con toda una fundamentación, se te trata de metafísico, de místico, de mire, no se meta usted porque esto es lo que dicen los números. En el fondo te quiero tratar de jalonear para que habléis de cómo la economía se ha tratado de poner como una cuestión que tuviera que ver solo con números y que no tuviera que ver con contenido político, contenido de clase, con contenido de género, etcétera. Yo no soy la persona más indicada para hacer esa denuncia, en parte porque yo, primero, no vengo de economía, sino de historia económica y desarrollo, y dos, porque no soy tan viejo como parezco. Yo empecé a estudiar el pregrado en 2003. Y entonces el ambiente, y además en Inglaterra, entonces si uno compara los estudiantes chilenos de mi generación o más o menos la misma edad, Chile es un país donde la enseñanza de la economía es añeja. Entonces, lo que pasó, que si uno toma las personas que estaban estudiando economía en los años 80, por supuesto que ellos sufrieron todo lo que tú describes. Porque lo que pasó fue que se impuso ese modelo neoclásico en los años 70, más o menos. ¿Ya? Pero Cambridge es uno de los lugares donde se resistió ese impulso como más neoclásico de lo que se llama la síntesis entre lo neoclásico y lo keynesiano. Y eso es ultra matemático y después se empeora con el auge del pensamiento monetarista de los Chicago Boys. Entonces, era malito ese impulso de la ciencia económica porque ya se había hecho una cuestión científica cuantitativa excesiva, esos Paul Samuelson en Estados Unidos, que eran de izquierda, ese grupito, Samuelson y Solow, son todos keynesianos con una idea del rol del Estado bastante intervencionista, pero la metodología es de modelos cuantitativos y un intento de vincular eso con los resultados estadísticos. Entonces ya estaba mal y después con los Chicago Boys iba empeorando. Pero cuando yo llegué a la universidad ya estaba el movimiento para una economía alternativa bastante instalada. Yo estoy todavía terminando el magíster cuando explotó la crisis financiera. Y entonces yo estudié al alero de mi profesor guía fue Ha-Joon Chang, que es uno de los grandes economistas heterodoxos que estaba hablando precisamente en contra de la economía neoclásica y neoliberal, específicamente, ¿no? Porque no todos los neoclásicos son que tienen esa metodología más cuantitativa de acción racional, son también neoliberales. De hecho, originalmente, los primeros neoclásicos eran comunistas, que creían que si uno saca toda la complejidad política y institucional, uno puede incluso hacer la planificación central. La planificación central no funciona precisamente porque los seres humanos son mucho más complejos que esos modelos matemáticos. Pero se imaginaban los neoclásicos que podían incluso controlar y planificar toda la economía con esos modelos. Pero el punto es que esa crítica, tratando de complejizar el modelo de cómo funciona el ser humano en el contexto cultural histórico específico, fue algo muy instalado en la formación económica que yo tuve con Ha-Joon Chang, que está ahí con Mariana Mazzucato, que está hablando del Estado emprendedor. Después, cuando yo estaba... tuvimos, por supuesto, las primeras clases sobre desigualdad. Yo estudié con Amartya Sen, con Thomas Piketty. Entonces, muchos economistas que son muy críticos, que están llegando a Chile reciente, porque Chile tiene esa visión neoclásica y neoliberal de los Chicago Boys, que es muy añeja. De hecho, ni siquiera Chicago... en Chicago hay Chicago Boys. Los Chicago Boys son un invento chileno, donde la Universidad Católica saca una visión extremista de Milton Friedman en algún momento de su trayectoria, la versión simplificada, y lo ponen como si eso fuera economía. Entonces, realmente Chile está muy atrasado en ese sentido y no absorben entonces las distintas corrientes de economía más amplia que están bastante instalados y fueron muy importantes en mi formación. Entonces, yo nunca tuve que pelear contra esa cosa. Por supuesto que
sabía que existía. En la Facultad de Economía, los que estaban haciendo cosas más de modelamiento, los macroeconomistas, todos estaban más en esa línea, pero no hay... Y por supuesto que Cambridge había pasado por porque Cambridge es donde estudió John Maynard Keynes. Y ahí había las personas que... La generación que estudió con Keynes le ayudó a escribir su gran obra, La Teoría General, y ellos fueron la primera línea de resistencia contra esa visión más de modelos de acción racional, y habían perdido. Entonces Cambridge tuvo que aceptar ese modelo más de acción racional, pero no, lo hizo siempre a regañadientes. Entonces yo tenía claro que eso existía, porque yo estudié al final con los sobrevivientes de esa guerra, donde de cierta forma Inglaterra perdió frente a Estados Unidos con ese modelo. Pero justo llegué en el momento en que la victoria de Estados Unidos terminó siendo una victoria pírrica, porque ya estaban volviendo todos los temas más amplios de los problemas con la acción racional, las limitaciones de la racionalidad, y entonces la necesidad del Estado para corregir, porque el mercado al final no es un mecanismo de autocorrección. Hassan, te voy a llevar a otro tema. Mencionaste a Amartya Sen. Yo creo que es un señor poco conocido, digo, en el sentido común, y te quiero poner en un tema que voy a suponer que puede ser uno de tus temas centrales, que es esta pregunta que se ha planteado, que es igualdad de qué, aprovechándome de que eres profesor y que le puedas contar a la gente un poco la distinción entre la igualdad de los liberales, esta igualdad puramente formal, ¿no? Igualdad ante la ley, la igualdad a lo John Rawls, esta idea de igualdad de derechos o igualdad de oportunidades, y ese paso que da Amartya Sen, que es más que eso, que esta idea de igualdad de capacidades. De capacidades, exactamente. Entonces, ¿cómo ese tránsito? Porque uno podría decir, los liberales también dicen, nosotros también queremos igualdad. Entonces, a mí me gustaría que tú contaras cuáles son esas versiones de la igualdad para que la gente lo pudiera entender. Confieso que no es un tema mío, porque yo soy bastante más pragmático en esas cosas. Es una fascinación para los que aman la filosofía. Yo soy muy institucional, me importa más la historia y cómo eso se lleva a cabo. Pero el debate era, ¿no?, que esta idea de igualdad, ¿ya? ¿Qué tipo de igualdad? Las dos visiones eran la igualdad de oportunidades versus la igualdad de resultados, ¿ya? Entonces, la igualdad de oportunidades, tú al final pones la base, ¿ya? Tú estableces así todas las distintas herramientas que van a necesitar las personas: acceso a la educación, o acceso a la salud, cosas para que las personas puedan tener un mínimo en términos de su estándar de vida, y después ellos usan su propia inteligencia para entonces ver cuán capaces son de contribuir a la sociedad, y la sociedad entonces premia a las personas según lo que ellos producen. Entonces va a haber un grado de desigualdad precisamente porque algunos van a aprovecharse mejor de las oportunidades que tienen que otros. Pero la idea es que todos empiezan de una base. El gran problema con la igualdad de oportunidades es que es un mito, porque al final, para tener una verdadera igualdad de oportunidades, todos los niños tienen que empezar desde el mismo punto. Y las desigualdades económicas se notan, uno pregunta, ¿a qué edad se notan? ¿1, 2, 3 años? No, se nota desde el vientre. El desarrollo del fetos de una persona de clase alta, ya se nota el tamaño, cómo se crece. La diferencia con el desarrollo de un feto de una persona de clase popular, por diferencia de alimentación, diferencias de las condiciones del embarazo, y se nota, se hacen esos promedios, y ya la desigualdad es desde el vientre. Es muy complejo entonces tratar de hablar de igualdad de oportunidades, incluso en una situación donde existen solamente escuelas municipales, donde entran todos, o sea, en la escuela del pueblo, donde todos van, tanto el hijo del doctor como del hijo del minero, todos van al colegio del pueblito. El hijo, en promedio, el hijo del minero va a tener peores resultados que el hijo del doctor, porque hay un capital cultural, hay una serie de otros factores, y eso está súper estudiado en la sociología de la educación, donde esa idea de igualdad de educación se cae en realidad,
por qué la socialización es tan fuertemente segregada que las personas van con ventajas que son desde su nacimiento. Eso hay mucha sociología de Pierre Bourdieu, por ejemplo, habla de cómo el hábitos, ¿no? La socialización temprana forma una personalidad, una manera de ser que da ventajas a los que tienen mayores recursos desde la cuna. Entonces, eso es uno de los problemas que existe con esa visión de desigualdad. Es interesante que ojo, que Amartya Sen lo que hace es esa teoría de capacidades, que al final dice que el tema es, cuando tú hablas de igualdades, no es que tú estás frente a la misma serie de opciones, sino que tu capacidad real de poder desarrollarte, tu capacidad de hacer distintas cosas tiene que ser la misma que otro. Entonces, evidentemente, una persona que es libre, una frase de Anatole France, que dice que la ley burguesa, en su majestad, prohíbe tanto a los burgueses como a los más pobres, los prohíbe a dormir bajo puentes. Entonces, claro, si yo puedo ser multimillonario, yo puedo ser un mendigo, no puedo dormir bajo el puente. Pero claramente eso se activa solamente para el pobre, porque el multimillonario no va a dormir bajo el puente, ¿no? Esa desigualdad, entonces, de la realidad hace que la igualdad frente a la ley es una falsedad. Y las capacidades que tiene la persona son distintas precisamente por esa formación anterior. Estoy mezclando muchas cosas de historia filosófica con teoría económica, porque quiero llegar a un punto, porque al final yo no soy muy teórico, nunca me ha gustado la teoría, yo soy muy de historia y cómo uno puede usar esas cosas. Entonces, ¿qué pasa conmigo con las teorías de desigualdad? Lo más interesante es la teoría de Arthur Oken, que es un economista que en los 70 habla de un trade-off, ¿ya? Que uno puede tener una cosa o la otra, ¿no? Hay que escoger. ¿Y cuál es la disyuntiva, las cosas que están en tensión? La equidad, ¿cierto? Y la eficiencia. Porque lo que dice Arthur Oken es que tú puedes tener una sociedad súper igualitaria, pero ahí tú vas reduciendo los incentivos para el mejoramiento. Eso se vincula con John Rawls, que John Rawls dice que la desigualdad es aceptable moralmente si esa desigualdad mejora la condición de los más pobres. Porque ser todos igualmente pobres, evidentemente no es una buena cosa. Entonces, si la desigualdad permite que los más pobres tengan mejor posición, mejores ingresos, mejor acceso a bienes y servicios, entonces se permite. Entonces, el argumento de Arthur Oken es que la equidad afecta negativamente la eficiencia. Están en tensión esos dos conceptos y por ende tú tienes que buscar un punto medio, pero en ese punto medio se tiene que permitir un grado importante de desigualdad para aumentar la eficiencia. Y si tú vas reduciendo la eficiencia, es como tiene la metáfora de los baldes que tienen huecos, porque al final tú vas haciendo redistribución, pero cada vez se escapa el agua, porque al final la redistribución es ineficiente, ¿cierto? Entonces, eso es los argumentos que dan después en su versión más ridícula, el argumento libertario, el argumento de gente como Axel Kaiser, que, no, la única cosa que quieren los zurdos es que todo el mundo sea igualmente pobre. ¿Ya? Cuando Arthur Oken escribía esas cosas en los años 70, tenía cierta lógica, porque parecían los datos que había una tensión entre la equidad y la eficiencia. Hoy día tenemos mejores datos y esa tensión no existe. La estupidez de alguien como Axel Kaiser de argumentar hoy día, en 2021, que existe esa tensión, cuando organizaciones extremistas, comunistas, como el Fondo Monetario Internacional, ¿conoce, cierto? Conocido grupo de extremistas, demuestra los países que son más desiguales crecen más lentamente. Voy a repetir, eso es muy importante. Los países más desiguales crecen más lentamente. Es ineficiente la desigualdad. Porque cuando uno tiene sociedades muy desiguales, primero, la persona
el promedio en sociedades más desiguales es más pobre. Por ende, las personas tienen menos recursos para invertir en el capital humano. Eso es código económico por educación. Las personas no pueden invertir en su educación y si hay menos capital humano, menos educación, es menos eficiente. Porque las personas que estudian más trabajan mejor. La primera cosa. Después, si tienes mucha desigualdad, también hay menos competencia. Uno termina con un crony capitalism, un capitalismo clientelar, donde producto de esas desigualdades, al final uno termina regalando los mejores puestos a los hijos de los ya ricos. ¿Ya? De hecho, una de las cosas más lindas, a mí me gusta mucho la literatura, hay algo que se llama la curva de Great Gatsby. No sé si conoces la novela Great Gatsby, una novela gringa famosa sobre precisamente la clase alta que nace con recursos y los que no trabajan, no es una clase alta productiva. Y lo interesante de la curva de Great Gatsby es que dice, ¿no?, que cuál es la relación entre la movilidad social, ¿cierto?, y la desigualdad. Porque se argumentaba, también cuando decía que había una tensión entre la equidad y la eficiencia, también se argumentaba que las sociedades más desiguales tenían más movilidad social, ¿no? Siempre se hacía la justificación, en Europa tiene muy bajos niveles de desigualdad en comparación con Estados Unidos. Y los estadounidenses dicen, pero en Europa los pobres, aunque la diferencia entre ellos y los ricos es menor, los pobres se mantienen pobres y los ricos se mantienen ricos. Mientras que Estados Unidos tiene rags to riches, los pobres que llegan a ser ricos. Mucho más movilidad social, que es como la recompensa por ser sociedades más desiguales. Eso es una mentira también. La curva de Great Gatsby demuestra que las sociedades más desiguales son las sociedades donde hay menos movilidad social. Entonces, todo ese concepto de tensiones para las justificaciones para limitar la equidad o limitar la igualdad, que si uno tiene excesivos niveles de igualdad, uno termina reduciendo la eficiencia. En general, y eso hasta un nivel bastante alto de igualdad, los países más iguales crecen más rápidamente. Los países más iguales tienen más movilidad social y hay una serie de otros indicadores de eficiencia económica que están vinculados con igualdad. Entonces, el argumento de John Rawls, que al final es una forma de pensar y qué tipo de desigualdad es aceptable, decía, la desigualdad se justifica siempre y cuando esa desigualdad es funcional para mejorar la condición de los más pobres. Bueno, el nivel de desigualdad con el mecanismo de Rawls es bastante más bajo de lo que pensamos, porque la desigualdad es ineficiente. Perfecto. Hassan, tú dijiste pragmático, acá pusimos todos los fundamentos y tú tienes una posición muy humilde, de decir, mira, yo no soy experto y al final nos estáis dando clases de todas las cosas que estamos hablando, así que te lo agradezco mucho. Ahora que tenemos un poco los fundamentos, me gustaría llevarte a una cuestión más concreta. Ya lo estoy trayendo más a lo actual, ¿no? Estamos en un momento en Chile, en un momento que por un lado es constituyente, que por otra parte tiene por primera vez la posibilidad de tener efectivamente un gobierno que se pueda llamar de izquierda, porque, bueno, por lo menos esta es mi opinión, los gobiernos de la Concertación son una continuación neoliberal, pero bueno, no me quiero meter ahí. Hay una oportunidad en muchos ámbitos. Hubo un estallido social, una revuelta popular, qué sé yo. Todo ese contexto hace que hoy día lo que esté en juego, los márgenes, a lo menos de la conversación, sean mucho más amplios que hace un tiempo atrás, ¿no? Y por eso, yo te quiero preguntar, porque por una parte aparecen voces, aparecen corrientes o gente diciendo que lo que nosotros tenemos que hacer es algo similar a lo que se ha hecho en Noruega, en Finlandia, en Suiza, qué sé yo, ¿no? Por otra parte hay otra gente que dice, no, lo que nosotros tenemos que hacer es algo más parecido a lo de Singapur o a lo de Australia, pero nadie dice, oye, pero es que en Latinoamérica han habido procesos que han venido de un arraigo popular, que son el proceso boliviano, el proceso venezolano, en algún sentido el proceso uruguayo, por nombrar alguno. Entonces lo que yo te quiero preguntar es, en esa clave un poco, ¿cuál es tu, y además, tú habiendo estado en Venezuela, o sea, a ti no te lo contaron,
¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Porque a mí me parece a veces que decir tenemos que hacerla a lo Finlandia o a lo Islandia o a lo Noruega, chuta, es un poco desubicado, pero puede ser, o qué pasó en Venezuela, va por ahí, y si no va por ahí, ¿por qué no? ¿Qué pasa con lo de Bolivia? ¿Cómo ves un poco estos proyectos que tienen la idea de ser, de tender a la equidad, de tender a la igualdad, de hacer sociedades más justas, y en algunos casos se estrellan duramente contra la realidad? Creo que es importante primero distinguir entre la ruta y el destino final. ¿Ya? La razón por la cual no se habla tanto de América Latina es porque es un continente de países en vías de desarrollo. Ningún país latinoamericano ha cerrado a la brecha con los países más avanzados. ¿Ya? Por eso hablamos de Taiwán, de Corea del Sur, de Japón, ¿no? Porque hubo un debate de la primera mitad del siglo XX, de los países que fueron colonias que estaban buscando su independencia. ¿Ya? Y en aquel momento, todas las economías avanzadas eran economías de gente de color blanca. Estamos hablando de Europa, del Reino Unido, de Alemania, de Francia. ¿Ya? En ese momento no estaba Italia, no estaba España. Era muy curioso, ¿no? Porque yo cuando llegué a Venezuela, la gente me decía con orgullo, no, pero yo tengo abuelos italianos. Como si fuera un punto de ser, como de ser lo máximo. Me creo la muerte porque tengo abuelos italianos. Como, ya, bueno, eso no se le comentaría a nadie de la clase alta, por lo menos. Así como la Europa periférica, donde no son blancos. Hoy día imaginamos los italianos y los españoles como blancos, pero en el momento son bastante más pobres. Y realmente, de hecho, los migrantes italianos y los migrantes españoles, cuando fueron a Europa del Norte, a la primera mitad del siglo XX, la actitud, que es muy interesante en la literatura, hablan de ellos como los negros, porque tienen piel más negra, realmente. Entonces, hay un momento donde las economías más avanzadas son economías de toda gente blanca. Es una división racial, netamente. Entonces, tenemos Francia, Alemania, el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Canadá, o sea, los países de la colonización blanca. Y son los únicos países donde hay riqueza ampliamente distribuida. Todos los demás son países muy pobres. Entonces uno dice, todos los países que son colonias o que fueron colonias y después se liberaron están atrapados en eso. El momento en que países de gente no blanca logran llegar a ese salto que Lee Kuan Yew, que es el primer ministro de Singapur, tiene una autobiografía que se llama Desde el tercer mundo hasta el primer mundo. Hacen ese salto, ¿ya? Llegan al destino, ¿ya? Hoy día, ¿cierto? Taiwán y Corea son países más ricos que países de la Unión Europea. Hay países donde la gente no blanca vive mejor que la gente blanca, y eso es un producto de políticas al final de poder hacer saltos hacia el desarrollo. Y por eso hablamos de los destinos, ¿no? Realmente, si uno va, esto también, todos los países hicieron ese salto inicialmente, ¿ya? Y en eso, ¿qué pasa? Que si uno piensa en el Reino Unido, ¿no? Es el primer país que tiene su revolución industrial. La revolución industrial que describe Marx, ¿cierto?, empeora la calidad de vida de las clases populares. La clase obrera vivió peor que los campesinos que no estaban subyugados a la lógica del mercado. Por eso lo habla, ¿no?, de la acumulación primitiva. Eso cuando están expulsados de tierras donde viven en común, ¿no? Eso le pasó en Escocia, es brutal. Saca a la gente que vivía en el norte y lo reemplazan con ovejas. ¿Ya? La gente vive mal, y es muy cierto, eso los historiadores económicos tienen, es un consenso, ¿no? Es una cuestión de ser ideológico, de ser marxista, porque los números están ampliamente apoyados, donde la calidad de vida y los ingresos de la clase trabajadora bajó en la primera parte de la revolución industrial. Lo interesante es que después suben, y por qué suben tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver en parte con lo que se llama el modelo de Lewis, que es fascinante, es el primer premio Nobel en una categoría que no es paz, de una persona negra, que es un economista del Caribe anglohablante. Y Arthur Lewis escribe ese modelo del desarrollo
desde sociedades donde efectivamente la oferta laboral es infinito. O sea, los salarios nunca suben. Los salarios suben cuando faltan trabajadores, ¿cierto? Porque al final, ¿cierto? El precio sube cuando la oferta es limitada. Si la oferta es infinita, entonces nunca sube el precio. Entonces, el precio de trabajo, el salario, no sube si tú puedes sacar del campo otro trabajador, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en las ciudades? Buscan más y más inmigración desde el campo a la ciudad y los salarios nunca suben. Y en algún momento el desarrollo industrial es tal que esa oferta de ejército industrial de reserva en lenguaje marxista o esa oferta infinita de trabajo en lenguaje neoclásico de Arthur Lewis se ocupa todo ese espacio. Y cuando no hay más oferta de trabajo, ¿cómo se puede seguir contratando personas? Subiendo los salarios. Entonces los salarios por el impulso industrial empiezan a subir. Eso es parte de ese salto. Y la otra forma es, por supuesto, la organización sindical, la organización de los movimientos sociales para mejorar las condiciones y después, por supuesto, logran los derechos sociales como la salud y la educación gratis. Una lucha de organizaciones políticas y sociales, ¿ya? Y eso es el salto. Y esos países como europeos fueron los primeros en lograr eso. Pero los países no blancos logran ese salto industrial después y al final, y puesto que los países de Latinoamérica están tratando de cerrar esa brecha en un contexto donde ya existen países ricos. En el caso de Inglaterra, cuando hizo esa revolución industrial y lograron los derechos sociales para su población, no existían otros países, fueron pioneros en ese sentido. Pero es mucho más difícil, de hecho, hacer el salto cuando ya existen otros países que están en esa posición y que no quieren que tú llegues ahí. Por eso el libro de Ha-Joon Chang, que fue mi profesor guía del doctorado, se llama Pateando la escalera. Los países ricos suben la escalera y después lo patean para que nada más los pueda seguir. Entonces, hacer ese salto de tercer mundo a primer mundo es una cosa que es distinto para los países que lo están haciendo cuando ya existen países ricos. Y por eso no hablamos de los modelos tanto de Inglaterra, Estados Unidos y de Francia, aunque esos también son modelos de industrialización más organización sindical. Pero es un poco distinto y lo logran países como Japón, Corea del Sur, Taiwán, y lo está logrando hoy día China. Si uno va a China, Shanghái tiene el nivel de desarrollo humano tan alto como Portugal. Es impresionante el grado de desarrollo que están logrando. Entonces, gente no blanca puede vivir con igual o mejor condiciones que la gente blanca. Eso es un cambio, si piensa en términos de imperialismo. Y cuando hablamos de América Latina y el deseo de tener acá que una sociedad de derechos sociales, ¿ya? ¿Cómo se financian los derechos sociales universales? Salud gratuita, educación gratuita, pensiones decentes, todas estas cosas necesita una economía dinámica. Eso no se financia a través de la venta de recursos naturales. Uno necesita una economía industrializada. ¿Cómo se logra eso? Pero lo han logrado en Corea, lo han logrado en Japón, lo han logrado en Taiwán y lo están logrando en China. ¿Ya? Entonces, por eso los ejemplos que dan son eso. Y cuando uno dice, bueno, América Latina que está en ese proceso, pero no están ni cerca. ¿Ya? Los países desarrollados ya están, los países asiáticos se están acercando. Bolivia tuvo una buena década bajo Evo Morales para avanzar. Venezuela lo hizo súper mal. Eso es una larga historia de por qué Venezuela lo hizo súper mal. Yo, de hecho, escribí unas columnas que se llaman ¿Por qué fracasan los chavistas? Y es como una parodia porque hay un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? De Acemoglu y Robinson. Y eso es una versión de eso. ¿Por qué fracasan los chavistas? Donde yo entro en los detalles de la mala planificación económica yo estuve ahí en primera línea viendo la incompetencia del gobierno chavista y el hecho que ellos decidieron ignorar los consejos de los economistas chavistas que estaban ahí diciendo no deben hacer eso porque va a generar desastre. Entonces es muy injusta eso de después decir el chavismo fracasó por un problema del socialismo. No, fracasó un problema político porque los tipos no querían escuchar los consejos de los mismos economistas de izquierda. Bueno, pero el punto es que hay países que sí lograron avanzar bastante en ese camino de la diversificación tecnológica para garantizar y financiar bien los derechos sociales. Eso se ha hecho, Uruguay lo ha hecho bastante bien, Bolivia lo ha hecho bien, pero son pequeños pasos, ¿ya? Lo que vemos en el caso de Corea, lo que vemos en el caso de Taiwán es que ellos
usaron todo el ejército laboral de reserva, subieron los salarios, aumentó la productividad de forma muy importante. Chile todavía sufre de heterogeneidad productiva. Algunos trabajos muy productivos, bien pagados, y otros que están en la subsistencia. ¿Ya? Eso no ocurre en esos países asiáticos. Queremos transitar hacia esos modelos de alta productividad y derechos sociales universales. Entonces, por eso están, yo creo que, y sí, este momento para Chile es una tremenda oportunidad para eso, pero yo diría que los ejemplos están en ese camino de desarrollo. Hassan, ¿hasta dónde? Porque cuando tú planteas las cosas de este modo tan ilustrativo y bien explicado, hay una cuestión que siento que se queda afuera, pero porque no nos hemos metido ahí es donde me quiero meter. Pareciera ser, así como se explica, que esto fuera como un consenso, como, mira, de repente nos dimos cuenta que podemos hacer esta cuestión bien, y se pusieron a hacerlo bien, y la cuestión resultó, y todo el mundo está mejor. Lo que no se cuenta, generalmente, es que detrás de eso hay sangre, sudor y lágrimas. Y en un país como el nuestro, donde la oligarquía, donde el capital es un capital que se dedica a la banca, que se dedica a los recursos naturales, en el fondo que es muy difícil ver que el capital chileno tenga intención productiva, sino que tiene esta cuestión rentista de en el fondo buscar comprar barato y vender caro y no meterle tecnología, etcétera, etcétera. Estoy hablando del gran capital. Después se podría hablar de la asociación con pequeños empresarios, no sé. Pero entonces lo que te quiero decir es, ¿cómo se hace eso? Porque uno lo que podría pensar es que al capital, a la oligarquía, no le conviene la igualdad. No solo porque van a perder dinero, sino también porque van a perder su diferencial de poder. Es decir, el modo en el que se comportan los grandes capitales hoy día, en todos los sentidos, desde las cuestiones simbólicas como este viejo que dice, oye, sálete de mi playa, hasta un gallo que no paga impuestos, hasta un gallo que tiene una justicia especial por ser rico, todo ese diferencial de poder empieza a disminuir cuando la diferencia material es menor. Por lo tanto, se van a resistir. ¿Cómo se da esa pelea en el contexto, ya metamos en Chile? ¿Cómo lo ves en Chile? Ya, existe en este momento en Chile un grupo de economistas que vienen de la concertación, que tienen un fuerte arraigo neoliberal, con conexiones sociales en la élite, pero que se venden como progresistas, ¿no? Oscar Landerreche, por ejemplo, que en algún momento quería ser candidato presidencial del Partido Socialista, ahí con su amistad con la Javiera Parada, que estaban en ese grupito impulsando su candidatura, ¿ya? Y ellos vienen precisamente hablando de los pactos con los empresarios. Hay una falta de claridad histórica acerca de los pactos con los empresarios, ¿no? Porque se habla mucho de eso, la necesidad de incluir a las empresas y los empresarios dentro de un plan para el desarrollo económico. Eso es cierto. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿cuáles son las condiciones de ese pacto? ¿No? Se habla mucho, por ejemplo, de la socialdemocracia. Mario Weisbrot es otro profundamente ignorante en términos históricos y habla de orgullo de la socialdemocracia. Yo soy el único socialdemócrata, todos esos cabros chicos no saben, son tan extremistas y hablan de cosas de la izquierda dura y no entienden que la solución es la moderación y la socialdemocracia. Eso es una profunda ignorancia de cómo funciona la socialdemocracia en realidad. Ojo, hay mucho escrito sobre eso. Sherry Berman es la historiadora más interesante sobre ese tema, que también está Mark Blyth, que han hecho comparaciones entre, por ejemplo, Suecia y Alemania, y cómo Suecia exitosamente construyó su estado de bienestar y de esa forma evitó el nazismo, cosa que no hizo Alemania, por supuesto, cayó, y fue porque no lograron el reformismo. Suecia, por ejemplo, fue el país que tuvo la mayor cantidad de días perdidos por huelga y también la mayor cantidad de muertos en conflictos laborales. ¿Ya? Fue un país de mucha conflictividad laboral y a tal nivel que logran espantar a la clase empresarial que después entonces deciden, para salvarse,
vamos a hacer un pacto con la clase obrera que vamos a reconocer ellos como un interlocutor válido. Y firman lo que se llama el Pacto de Saltsjöbaden, que da la base para el estado de bienestar sueco. Entonces, cuando alguien como Mario Weissblad dice, yo soy socialdemócrata, como en Suecia, olvida o es ignorante del hecho que se consiguió esa socialdemocracia a través de la movilización social muy conflictiva. Cuando Oscar Landerech habla de los pactos con los empresarios, se olvida que se lograron los pactos con los empresarios, donde los empresarios aceptaron que las clases populares eran interlocutores válidos a través, como dijiste, de sangre, sudor y lágrimas, de estrategias muy conflictivas. Ahora, en el caso del desarrollo económico, el salto productivo, que es lo que más no importa para Chile en este momento, ojo, que eso es algo que comenta todo el tiempo la derecha. Estas ideas son añejas. Eso lo han intentado hacer los países latinoamericanos, que es cierto. Chile tenía, por ejemplo, intentos de asemblar autos en Arica. Hicieron varias cosas, tenían toda una sustitución de industrialización a través de la sustitución de importaciones. No es que la idea de tener un Estado fuerte es algo nuevo. Latinoamérica lo ha hecho y ha fracasado. La gran pregunta es ¿por qué fracasaron? Porque las mismas estrategias de industrialización por sustitución de importaciones lo implementaron en Japón, lo implementaron en Taiwán, lo implementaron en Corea y funcionaron. Y curiosamente no funcionaron en América Latina. ¿Por qué? Porque en América Latina la gran diferencia tiene que ver con la autonomía del Estado frente a los empresarios. Si tú das una protección, ¿no?, a una empresa nacional, porque tú quieres que crezca, entonces tú no quieres que todo el mundo compra de un país colonial, un país de capitalismo avanzado. Tú quieres que se compre un producto nacional. Entonces tú pones un subsidio para esa empresa. Tú pones un arancel para aumentar el costo de la importación y entonces la gente tiene que comprar el producto local. Eso es un beneficio para el empresario. ¿Qué puede hacer el empresario con ese beneficio? En Japón, en Corea, en Taiwán, los empresarios tienen muy claro que ese beneficio, el subsidio, la protección, va a ser por un tiempo limitado. Lo van a perder en 5, 10, 15 años. Entonces, tienen que usar las altas utilidades que tienen, producto de esos beneficios, para mejorar la calidad de sus productos. Tienen que invertir para ser más competitivos. De hecho, las reglas en Asia son tales que están obligados a exportar. Entonces, no van a poder exportar nada si su producto es malo. Entonces, estar aún más empujados hacia la inversión para mejorar la calidad de sus productos. ¿Qué pasa en América Latina? Todo lo contrario. Tú puedes imaginar el Estado chileno retirando un beneficio porque los empresarios no están invirtiendo sus beneficios en el mejoramiento del proceso productivo. No. Los empresarios chilenos reciben esos beneficios y construyen palacios y se van de vacaciones en Europa. Porque nunca se logró disciplinar a la burguesía, que es lo que generó éxito en el caso del modelo asiático. Hay un ensayo de Vivek Chiva que se llama El mito de la burguesía nacional, que parece que estoy citando puros marxistas. Y es uno de los pocos textos de un marxista que es súper relevante para política pública, ¿no? Yo en general tiendo a no estudiar mucho de esas cosas porque son muy teóricos, pero es un gran ejemplo de un marxismo relevante para política pública, porque ahí lo que mete es el punto de cómo para tener éxito en las políticas económicas uno necesita un Estado con la autonomía enraizada, la autonomía frente a los empresarios para poder disciplinarlos y obligarlos a seguir invirtiendo en cosas de alta tecnología. Y eso no va a resultar en Chile si estamos con pactos con empresarios y con una actitud socialdemócrata falsa que implica no poner disciplina a empresarios rentistas. Ahora, para ser muy honesto, yo tengo graves dudas acerca de la posibilidad del Estado chileno de generar un trato razonable con los empresarios chilenos, porque son tan pencas, al final son tan politizados, tan, como dijiste tú, obsesionados con no perder su poder político. Es interesante en la Unidad Popular, por ejemplo, que seguía la inversión extranjera directa. Por supuesto, no de la empresa de cobre, porque ya habían sido expropiados, pero había inversión en empresas tecnológicas de Japón, de Suecia, de Alemania, incluso del mismo Estados Unidos habían empresas tecnológicas que estaban dispuestas a poner fábricas en Chile.
no les importaba nada, porque ¿qué importa a una transnacional el gobierno en Chile? Mientras que para los empresarios chilenos, para la SOFOFA y para la CPC, es súper importante que ellos tengan el control porque ellos se sienten como dueños del fondo. Entonces yo, curiosamente, soy mucho más abierto a la inversión extranjera directa y a las transnacionales, porque las transnacionales son mucho más razonables en eso. Las transnacionales buscan utilidades, no control político, porque no son de este país. Entonces, ahí uno puede negociar con una transnacional para tener inversión extranjera directa, disciplinándola, o sea, obligándola a hacer como de subir su nivel tecnológico, tener reglas o cláusulas de transferencia tecnológica. Yo soy muy de la opción de abrir la inversión china, por ejemplo, y decir, nos vamos a aceptar, vamos a entregar muy buenas condiciones para la inversión china. Nos vamos a poner impuestos, no vamos a exigir tanta cosa de ellos, salvo que a cambio ellos tienen que compartir su tecnología con nosotros. Y ahí se puede entonces empezar a ver el desarrollo económico, específicamente tecnológico, porque va a ser muy difícil, honestamente, pactando con la clase empresarial que tenemos, que realmente es una clase empresarial tan politizada, lo estamos viendo. Yo fui a ENADE durante la campaña de Beatriz Sánchez. Entró Piñera y la gente aplaudía porque respetaban a Piñera. Entró José Antonio Kast y lo amaban. Se sentía en el auditorio el amor que tiene la extrema derecha, los empresarios chilenos. Entonces yo creo que si vamos a tener una transformación de la economía chilena, la matriz productiva hacia cosas de más alta tecnología, tiene que ser al final a través de la inversión extranjera directa y abriéndonos a pactos con empresas internacionales y ahí exigiendo que ellos suban el nivel tecnológico. Hassan, vamos a una cuestión mucho más, ahora cada vez más concreta. Creo que hemos ido, creo que es un ejercicio interesante, yendo de las cuestiones más abstractas, más teóricas, a las cuestiones cada vez más concretas. Entonces ahora, el proceso social chileno, ¿cómo lo ves? Te lo pregunto en qué clave. Hay una tensión al interior de las Apruebo Dignidad, me voy a referir a eso porque quiero hablar súper en concreto, no con eufemismos ni nada. Siento yo que hay dos espíritus al interior de Apruebo Dignidad. Un espíritu que es más cercano a la concertación y un espíritu que tiene una lógica más de ruptura con la concertación. Pienso yo que al interior de Apruebo Dignidad, más específicamente del Frente Amplio, que es el lugar en el que estoy y del que soy más cercano, hay un espíritu que tiene que ver con evaluar que la concertación hizo todo lo que pudo. Se equivocó, tal vez le faltó un poquito de audacia, pero que creen en esta idea de que la concertación, de alguna manera, fueron los mejores gobiernos que se podía tener en cada momento. O no quizás los mejores, pero sí, en el fondo hicieron lo que pudieron. Le faltó audacia. Hay otra posición que es que reconocer todo el periodo de la concertación y a esa fuerza política como una fuerza política que no solo no hizo lo que pudo, sino que además profundizó el modelo neoliberal. Es decir, las personas que dirigían ese proyecto concertacionista, en términos concretos, tomaron una serie de acciones que lo que hicieron fue comprar el modelo económico y darle legitimidad y hacer ciertos ajustes para conseguir esa legitimidad, pero que en ningún momento lo enfrentaron de manera directa. Primero te pediría que me dijeras tú cuál es tu evaluación de ese periodo histórico, de lo que ocurrió, comillas, después de la recuperación de la democracia. Pero tú reconoces que lo que estás haciendo es un juicio de valor sobre un evento histórico, que no necesariamente tiene un correlato político en este momento, porque las fuerzas concentracionistas hoy día pueden tener visiones distintas. Pueden haber sido súper rupturistas, pero hoy día son neoliberales o al revés. Entonces, realmente es como la pregunta, le voy a responder, pero creo que no necesariamente tiene un vínculo directo con la política del momento. ¿Ya? Ahora, perdona, sí, tú tienes toda la razón. Entonces, si tú quieres, podemos hacer rápidamente ese recorrido. ¿Cómo tú lo viste? ¿Cómo se ha ido moviendo? Yo pienso, curiosamente, que yo estoy de acuerdo con los dos lados, porque doy clases precisamente en la época concertacionista, y entonces es muy interesante que genera un tema generacional, ¿ya? Donde los que vivieron
los años de la concertación como ministros o como miembros de esos partidos de la concertación, siempre dice, las nuevas generaciones no entienden el contexto. Entonces dice, nosotros estuvimos en una dictadura, tuvimos a Pinochet como comandante jefe del ejército, un ejercicio de enlace, un boinazo, una mayoría para la derecha en el Senado, y por supuesto que habían decisiones como decidieron no negociar las privatizaciones. Carlos Ominami describe eso como tenía todo el tema de las privatizaciones opacas, o sea, corruptas, que se hicieron en los últimos años de la dictadura. Claramente era un acto de corruptela, y la concertación, específicamente él, decide no investigar eso. Porque dice, tenía miedo que eso iba a generar una regresión autoritaria. ¿Ya? Yo encuentro que es cierto lo que dicen los defensores de la concertación, que hicieron todo lo que pudieron en un contexto muy difícil, donde había una presencia autoritaria. ¿Ya? Pero, eso es un gran pero, eso es mi juicio sobre los primeros 4 o quizás 5 años de la concertación. Y la concertación duró 20 años. ¿Ya? Entonces, los jóvenes, como los que empiezan a criticar, están criticando el gobierno de Ricardo Lagos, están criticando el gobierno de Michelle Bachelet. Si el argumento, nosotros hicimos todo lo que pudimos, fuera verdad, entonces uno asumiría que la concertación andaría haciendo reformas cada vez más profundas, porque va bajándose el grado de poder de los militares. ¿Ya? Pinochet, después del caso Riggs y toda la corrupción, pierde mucho de ese blindaje que tiene de las clases empresariales. Ya con la negociación para cambiar la constitución, los militares están cada vez más débiles. La concertación deja de hacer reformas profundas. El mejor gobierno de la concertación, en mi opinión, fue el gobierno de Elwin, donde, ojo, se hace una sola reforma tributaria en los 20 años de la concertación, se hace durante el gobierno de Elwin. ¿Ya? Con la derecha teniendo mayoría en el Senado. Empiezan a pagar las deudas históricas de los profesores en el gobierno de Elwin. Empieza a hacer regulación financiera porque está Ricardo French Davis y todo ese grupo más progresista de la DC en el Banco Central en el gobierno de Elwin. Curiosamente, cosas como control de capital y temas más de versión de desarrollo productivo se hicieron en el gobierno de Elwin y los eliminaron en el gobierno de Lagos. Entonces, no tiene sentido decir, hicimos todo lo que pudimos, ¿ya?, en el gobierno de Lagos, cuando se pudo hacer más en el gobierno de Elwin, a pesar de que claramente en el gobierno de Elwin había menos margen de maniobra. Entonces, mi interpretación es que sí tiene razón los defensores de la concertación cuando dicen el contexto era muy difícil para los primeros años de esos 20, pero después ocurre lo que yo escribí en una parte, la economía política del síndrome de Estocolmo, ¿no? El síndrome de Estocolmo cuando uno se enamora de los secuestradores. Gente como Ricardo Lagos, que sale ahora en la televisión defendiendo al almirante Arancibia. Es absurdo el grado de problema mental porque están obsesionados con los 90. Cada vez que uno critica la concertación, llevan a los 90. No vivimos en los 90. Me tocó mucho en el debate sobre el TPP-11, ¿no? Y repiten, de hecho hay una columna hoy día, creo, ayer, en La Tercera de Ignacio Boca, repitiendo todas las estupideces que sí tenían, son estupideces hoy día, pero todos los lugares comunes acerca de, no, si uno cambia un tratado comercial, uno pierde la certidumbre, la certeza jurídica necesaria para tener inversiones. Todos argumentos de los 90. Hoy día los argumentos tienen que ver con el cambio climático y la necesidad de tener mayor flexibilidad, no mayor certidumbre. Y el problema es que esa generación se quedó pegado en los 90 y no iban desarrollando su pensamiento. Entonces las justificaciones, porque no pudieron avanzar más en los primeros años de la concertación, vuelven o degeneran en excusas cuando en el gobierno de Michelle Bachelet, el muy conservador y muy neoliberal ministro de Hacienda, Andrés Velasco, decide bloquear una reforma tributaria. Hicieron una reforma tributaria en el gobierno de Elwin, no hicieron uno en la Bachelet. ¿Por qué? Porque Andrés Velasco no quería, porque es neoliberal, porque no quieren expandir el tamaño del Estado. ¿Ya? Entonces yo tengo esa doble visión en el sentido que tengo simpatía con la concertación históricamente hablando, en el contexto, y es cada vez menos razonable la justificación, que vuelve en excusa, hasta llegar a hoy día donde es evidente con la nueva mayoría que simplemente están bloqueando los cambios
teniendo el poder para cambiar, que no quieren hacerlos porque son parte del gobierno, parte de la lógica neoliberal. Y entonces es interesante cuando uno dice, ¿qué pasa con los Frente Amplistas? Yo no creo que haya una visión dentro del Frente Amplio que reconoce como positivo las políticas públicas neoliberales. Yo creo que el Frente Amplio nace como una fuerza antineoliberal. La Concertación ni siquiera puede enumerar, usar la palabra neoliberal, porque no lo entienden, porque no tienen este concepto de derechos sociales universales, no focalizados, y un Estado planificador, no subsidiario. Ese concepto está fuera de su universo. De hecho, yo escribí un libro sobre el estallido, ¿cierto? Y ahora está sacando una segunda edición, y acabo de terminar la introducción, donde hablo precisamente de eso, que hoy día Pablo Narváez dice que ella va a eliminar el Estado subsidiario y hacer un Estado social de derechos para terminar con el neoliberalismo. La Jasna Proboste dice, voy a hacer un gobierno que termina con el neoliberalismo. Hasta Sichel habla mal del neoliberalismo. Todo el mundo es antineoliberal ahora. Pero si uno va a cómo fue la nueva mayoría o cómo es su práctica política en términos de políticas públicas concretas, defienden las mismas beneficios sociales focalizados y no aceptan el rol productivo del Estado en la planificación. Entonces, no está asumido en esas coaliciones. Yo creo en el Frente Amplio, no sé si tú tienes ejemplos de personas en el Frente Amplio que creen, por ejemplo, que el Estado no debe estar dentro de la planificación de la matriz productiva, con empresas estatales, empujando el sector privado para cambiar el nivel tecnológico. Yo creo que todos los Frente Amplistas creen eso. Yo creo que todos los Frente Amplistas creen en derechos sociales universales y no focalizados. Entonces son, por definición, anticoncertacionistas, si tú quieres poner esa etiqueta para hablar del neoliberalismo. Puede ser que algunos dicen que la concertación no fue eso, pero es un juicio histórico que da igual. El punto es que hay un consenso que nosotros no queremos hacer esas cosas neoliberales. Súper, súper. No, mi punto no tiene que ver con eso. Yo estoy de acuerdo con que cuando uno ve las posiciones concretas de tanto del candidato Gabriel Boric como lo que han expresado los parlamentarios, etcétera, en todos los niveles uno ve una intención genuina de enfrentar al neoliberalismo, de salir de ahí. Lo que yo estaba diciendo tenía más que ver con si eso se puede hacer o no con la gente de la Concertación. Pero yo creo que ya explicaste el fondo, que es súper interesante. Entonces yo ahora lo que te quiero pedir, porque ya llevamos mucho rato, yo estoy feliz, pero también en honor al tiempo que te dijimos que iba a durar, miremos un poquitito para el futuro, Hassan, y como esto es un ejercicio que en el fondo digamos, es medio teórico, yo te quiero pedir esto. Dejando de lado el poder, porque obviamente todo lo que uno pueda implementar, todos los cambios que uno pueda hacer, va a depender de cuánto sea el poder que tenga. Pero dejando de lado el poder, supongamos que porque esto es un ejercicio puramente teórico, si tuvieras todo el poder, o si la coalición tuviera todo el poder, dime tú 4 o 5 cosas que en tu opinión deberían hacerse en Chile para aumentar el nivel de desarrollo, disminuir la brecha de desigualdad, acercarnos a un país como el que te gustaría. Puede ser desde el ámbito político, es decir, un Estado distinto, es el sistema de partido, y también cuestiones de tipo de matriz productiva. Si tuvieras todo el poder, dime 4 o 5 cosas que tú dirías, si hacemos esto, estamos avanzando. Ya, puesto que estamos terminando, de hecho yo sí tengo que ir a otra reunión, voy a aprovecharme de hacer otra vez la publicidad, porque justamente de eso se trata la nueva introducción al libro El Estallido, porque hacia dónde, que estoy haciendo una edición constituyente ya en este contexto porque estamos en un contexto político completamente distinto. Yo lo escribí el libro justamente durante el estallido, o sea, yo iba a protestar a Plaza Dignidad, volví a la casa y escribía capítulos. Se salió justamente ese tiempo, pero ahora, después de COVID, después de la elección de plebiscito, después de la instalación de la convención, estamos en otro momento, entonces se puede precisamente hablar de cuáles son los pasos concretos para superar el neoliberalismo, porque el estallido habla de cómo hay protestas producto de los malos efectos del modelo neoliberal, y si queremos
eliminar ese malestar, tenemos que superar el modelo neoliberal. Pero ahora estamos en los momentos de decir, sí, ese diagnóstico lo comparte hasta la concertación, hasta la democracia cristiana. Pero entonces, con ese compromiso cuestionable, hay que definir muy precisamente cuáles son los pasos concretos para eso. Entonces, yo diría, pensando en lo práctico, yo creo que hay 3 cosas concretas de política pública, ¿ya? Yo creo que un sistema de pensiones que elimina las AFP. Yo creo que eso es fundamental porque tenemos a adultos mayores viviendo con el promedio de pensiones para mujeres menos de la línea de pobreza, promedio para hombres menos del salario mínimo. Están viviendo en pésimas condiciones los adultos mayores, ¿ya? Necesitamos resolver eso, que es un punto de derechos sociales básicos, ¿ya? Y la solución para eso es bastante conocido, ¿no? Que al final, para mejorar las pensiones, en este momento uno necesita algo que se llama reparto, ¿cierto? Que es la solidaridad intergeneracional. Los que estamos trabajando en este momento, pagamos con nuestras cotizaciones las pensiones de los que están actualmente jubilados. Perfecto, eso es solidaridad intergeneracional de reparto. El problema con eso es que mientras que la sociedad envejezca, uno termina con un déficit en el sistema de pensiones. ¿Cómo se resuelve eso? A través de otro tipo de solidaridad, solidaridad intergeneracional, que lo que hacemos es, porque los más pobres necesitan el apoyo de los más ricos, de los que estamos en este momento cotizando, una parte de todo nuestro plata tiene que invertir, crear un fondo que va creciendo, de tal forma que se financia ese sistema a largo plazo. Pensámoslo así, como uno piensa, vamos a tener 70% de la población vieja. ¿Cómo vamos a financiar eso si solamente 30% de las personas están trabajando? Sí, 70% para poner números absurdos. Pero piénsalo de forma histórica. Hoy día, ¿cuánta gente trabaja en el agro? 2%. Ese 2% produce suficiente comida para ellos y para el otro 98%. Si uno va hace 200 años, está la mayoría de las personas trabajando en el campo. De hecho, 70% de las personas trabajando en el campo para producir suficiente comida para ellos, porque es casi subsistencia, y un pequeño excedente para la gente que vive en ciudades. Y hoy día somos tan eficientes que con solo 2% tenemos para ellos y el otro 98%. De la misma forma, uno puede tener poca gente trabajando y uno puede financiar a todo ese sistema, siempre y cuando uno invierte el dinero en ese fondo que es ahorro colectivo, que genera entonces crecimiento a largo plazo. Ya, eso. Crear un nuevo sistema de pensiones solidario con ahorro colectivo y con reparto. Ya, eso es una reforma que va a durar 4 años, yo creo, y eso va a mejorar las condiciones de las pensiones y va a dar un tremendo pozo de recursos precisamente para invertir en desarrollo productivo. ¿Ya? La otra cosa es la negociación colectiva ramal, que es lo que tiene Alemania, ¿cierto? Donde uno negocia no solamente en la empresa, sino en todo el sector económico. Eso sube los salarios. Entonces, 2 políticas, uno que sube las pensiones y otro que sube los salarios, que es nuevo sistema de pensiones más negociación ramal. Y esas 2 cosas yo pondría con la tercera, que es importante, es cómo financiar eso. Necesitamos una banca nacional de desarrollo, necesitamos que precisamente busque la inversión extranjera, dando cofinanciamiento para proyectos para cambiar el nivel tecnológico. Con esas 3 reformas grandes, una política de desarrollo, nuevo sistema de pensiones, nuevo sistema de salarios, eso es efectivamente superar el neoliberalismo. Porque ahí uno tiene derechos sociales universales, no focalizados y financiados no a través del extractivismo, sino a través de una economía diversificada tecnológicamente. Ahora, eso sería el trabajo para un futuro gobierno, un futuro congreso, un futuro ejecutivo. El problema es que uno nunca sabe si uno va a tener gobiernos dispuestos a hacer eso. ¿Cuál es la mejor forma de garantizar que uno tiene gobiernos que sí van a estar dispuestos a hacer eso? Y la respuesta tiene que ver con las reformas políticas. ¿Por qué nunca tuvimos gobiernos que tenían voluntad para hacer los cambios? Ojo, por el sistema de pensiones. Decreto de ley 3500 es lo que crea las AFP. ¿Por qué nunca lo cambiaron? Es por un quórum súper alto. Responde porque la Constitución dijo, mentira. El quórum para derogar el decreto de ley 3500, ¿sabe cuál es? Mayoría absoluta. 50% más 1 de los diputados y senadores en ejercicio. Nada más que eso. Y no se pudo generar esa mayoría para eliminar las AFP. ¿Por qué? Porque tenemos un problema del lobby empresarial. Entonces, yo soy partidario de lo más importante, la constitucionalización de la separación entre dinero y política.
Y en eso quiero terminar como yo creo lo más importante de esta coyuntura. La constitución actual, la de Guzmán, dice que los partidos políticos no pueden recibir financiamiento de fuentes extranjeras. Yo sacaría eso y pondría los partidos políticos y los candidatos políticos en general, los movimientos políticos, todos los que quieren apoyar a candidatos para cargos de elección popular, no están permitidos a recibir financiamiento ni de empresas privadas ni de grandes fortunas. Yo soy partidario de que la donación política tiene que ser un porcentaje de salario mínimo. Y entonces los políticos van a tener más recursos para hacer campañas en la medida en que consiguen más pequeños donantes. No porque consiguen un par de donantes que son multimillonarios. Y eso cambia toda la lógica. Se limita la compra de la política por los empresarios, se limita el lobby. Y de esa forma, con esa democratización, tienen mucha más posibilidad de tener futuros gobiernos que sí quieren transformar este modelo y limitar el poder de los empresarios para garantizar derechos para todos. Hassan, estamos finalizando, ya te voy a liberar. Te quiero pedir lo último, que lo trato de hacer en todos los programas, porque todas las personas que invitamos acá tienen cosas muy valiosas que decir y muy diversas. Entonces, también pedimos que nos hagan recomendaciones, ¿ya? Entonces, además de tu libro, que tiene que ser la primera, yo te quiero pedir que nos recomiendes un libro, además del tuyo, tira la publicidad concreta, pero otro que tú digas, o un autor puede ser, o una autora, que tú digas, lean esto porque sirve para el momento actual, o para la vida, o lo que sea. Porque hay tantas ahí, ¿no? Yo ya tiré varios ensayos que encuentro fundamental. Yo ando recomendando a los compañeros de la lista del pueblo, los compañeros y compañeras que creen que el partido como estructura es algo malo, porque toda estructura implica jerarquía, control, autoritario, y lo que necesitamos, según esos compañeros y compañeras de la lista del pueblo, es la horizontalidad, no tener estructuras, tener sistemas asamblearios lo más horizontales posibles. Y hay un ensayo que se llama La tiranía de la falta de estructuras, que es de Jo Freeman, que es una feminista radical que describe su experiencia trabajando en organizaciones para la liberación de las mujeres en los años 70, los más radicales, con lesbianas en un momento donde mataban a las lesbianas. O sea, eso es un grupo radical, pero a un nivel de radicalismo importante, y ellos buscan la horizontalidad y descubren que cuando tú eliminas las estructuras, empiezan el poder de las estructuras informales. Y por eso es tan importante. Yo reivindico la forma partido, yo reivindico la institucionalidad estructurada, porque sin estructura uno termina con una estructura informal, mientras que si la estructura es formal, tú puedes democratizarla. Entonces, La tiranía de falta de estructuras de Jo Freeman, lo recomiendo mucho. Y el otro ensayo, El mito de la burguesía nacional de Vivek Chivar, ese ensayo precisamente sobre cómo se disciplina la burguesía. Esos son los dos, creo que son lo más útil para esa coyuntura, pensando en el futuro modelo que queremos construir en Chile. Súper. Una serie, Hassan, que estoy viendo ahora. Yo no veo series, escucho mucha radio y muchas radionovelas. Eso. Dele, lo que usted quiera recomendar. Es difícil porque yo escucho solo cosas británicas. Voy a tirar las series. La comedia británica, soy nacionalista en pocas cosas, pero soy nacionalista con la calidad de la comedia que tenemos. Peep Show es maravilloso, lo recomiendo mucho, y veo mucho stand-up. Entonces, Sarah Pascoe, que es como una comediante mujer muy buena que hace unos ataques contra el concepto de amor romántico, también maravilloso. ¿Dónde se puede ver eso, Hassan? Todo está en YouTube. Si no está en YouTube, no lo veo. Yo ni veo tele. Vale, perfecto. Bueno, te quiero agradecer profundamente. Se ha pasado volando. Te quiero pedir perdón por todas las veces en las cuales fui muy ignorante al momento de preguntar, pero la idea mía era tratar de representar lo más posible al sentido común, y creo que gracias a esta entrevista derribamos un montón de mitos que están instalados ahí como piedra. Excelente. Muchas gracias por la invitación, Gonzalo.
Hassan, entonces, bueno, muchas gracias de nuevo. Ojalá nos podamos seguir viendo. Yo espero poder seguirte invitando en el futuro para poder, en algunos programas que vamos a tener más de debate y cosas. Ahora está pasando algo en Afganistán que no lo alcanzamos ni siquiera a tocar. O sea, ojalá más adelante podamos volver a invitarte, quizás más que para una entrevista como esta, para tenerte opinando y poniendo tus posiciones en los momentos que se están viviendo en Chile y en el mundo. Perfecto. Muchísimas gracias. Encantado de seguir participando. Vale, un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias, Hassan. Bueno, y quiero despedirles a todas, a todos, a todes. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Voy a pedirle rápidamente, si es posible, que nos apañen con las redes sociales. Hay harta gente haciendo pega ahí. A mí me toca lo más fácil, que es sentarme aquí y hablar con personas maravillosas que llegan acá gracias a la gestión de compañeras y compañeros, gracias al Roberto que está detrás de esto y que nos permite que esta cuestión salga bien, mal, más o menos, pero sale. Está también la gente que hace el diseño, el Lucho Tileman, un montón de gente, de la edición, de la Connie, que ha sido un descubrimiento extraordinario. Quiero decir nombre particular porque se me van a quedar, pero hay mucha gente trabajando en esto. Yo hago lo más fácil, que sentarme aquí, entrevistar, pasarlo estupendo. Necesitamos crecer, necesitamos tener su apoyo, porque eso lo único que nos permite, no nos queramos hacer los taquilleros ni nada, sino que cuando vamos a buscar a alguien para que vengan, nos van a decir, bueno, pero cuánta gente los ve o cuánta gente sigue sus redes sociales, y de eso depende quiénes son las personas que apañan en venir y quién no, o a lo menos en parte. Entonces, solo por eso les pido que nos sigan. Les agradezco mucho por haber estado el día de hoy. Tenemos varias personas ya en carpeta, así que estén atentos, porque les vamos a sorprender, ojalá siempre con algún invitado, un invitado tan interesante como Hassan. Un abrazo a todas y a todos, que tengan buena semana. Chao. De las esferas que desploma la quimera.